En todas estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo hemos estado viendo algunas afirmaciones importantes y quiero poder compartirlas con cada uno de ustedes. Y antes de eso, permítame plantearles una pregunta. ¿Cómo experimentamos diariamente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo ustedes en el día a día, domingo, lunes y ahí sí sucesivamente, cómo cada uno de nosotros en nuestro quehacer, en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, cómo vemos y cómo percibimos el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, actuando? Cómo cada uno de nosotros en el trabajo, en los negocios, en el día a día, en el oficio, en lo más sencillo de esta vida, cómo experimentamos el Espíritu Santo. No nos respondan por acá, sino que lo tengan en su corazón y vayan respondiéndolo en este tiempo. Algunas de las afirmaciones, como les comentaba, que hemos venido desde acá, se han venido impartiendo hacia cada uno de nosotros, es que el Espíritu Santo fue dado a nosotros, y el cual nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, estábamos en el camino para ir al infierno, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor llegó y nos rescató, amén, ¿sí? Nos rescató porque íbamos camino al infierno. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan cómo era su vida antes del Señor? Hubo un antes y un después de cómo éramos y cómo somos al día de hoy. Es a través del Espíritu Santo donde vino a traer vida donde no había vida. Había muerte, amén. El Espíritu Santo es ese paracleto, es decir, ese ayudador, ese consolador, esa ayuda que tenemos no solo cuando venimos aquí al culto, no solo cuando estamos acá un par de horas, sino que de lunes a domingo, día tras día, 24/7, 365. Él está siempre con nosotros para ayudarnos. Él nos quiere guiar, Él nos quiere dar de lo mucho que Él tiene para nosotros. Inclusive cuando estamos en el devocional, cuando estemos leyendo la palabra y no entendamos la misma, sabemos que podemos acudir a Él y decirle: Señor, no entiendo esto. ¿Esto cómo se come? ¿Cómo puedo digerir? ¿Cómo puedo interpretar esta palabra? Y Él lo va a hacer en su debido tiempo. Él está ahí para ayudarnos. Tal vez a veces nos sentamos tristes, solos, mal. Pero recordemos que tenemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Él no nos olvida, Él no se olvida de nosotros. Sí le podemos entristecer por nuestras actitudes, por nuestro accionar, de eso no hay duda. Pero si nosotros tenemos la humildad para reconocer que Él está ahí y decirle: Señor, perdóname. Él no va a ser como el mundo. El mundo, ¿qué hace? Rechaza, cierra las puertas. Él está ahí dispuesto a llegar y que seamos humildes para reconocer que le hemos fallado, pero Él no nos va a rechazar. Yo no sé cuántos de ustedes se alegran, pero de verdad que en esta sociedad tan fría, así como el día, una sociedad tan fría donde es tan indiferente, donde cuando uno a veces tiene necesidades y lo ve en el trabajo, cada uno por su lado, cada uno con sus cosas, y aquel si está mal, ¿verdad? No es conmigo, y así lo vemos en la sociedad, en las familias inclusive, cada uno en su metro cuadrado, sin importar cómo está el hermano, cómo está la hermana, cómo está el papá, cómo están los familiares. En esta sociedad tan fría, donde hay tanta displicencia hacia la necesidad del prójimo, recordemos que nosotros somos tan bendecidos de tener al Espíritu Santo y no estar solos. ¿Cómo estarán ellos?
Nosotros tenemos esa bendición para compartirla con ellos, eso sí, ¿verdad? No solo porque yo ya tengo el Espíritu Santo y chao los feos, ¿verdad? No, sino más bien ese empoderamiento que el Espíritu Santo nos ha dado es para que podamos compartir con los demás, que no tienen ese privilegio que Dios nos ha dado, no porque seamos guapos, porque tengamos caritas bonitas, porque hayamos hecho buenas obras, no por nada de eso, sino por pura gracia y misericordia del Señor. Él nos ha tomado y nos está llevando de la mano. A veces nos ponemos como una cabra, ¿verdad? Sí, medio rejegos. Cuando uno amarra un perro, verán que ahora tengo un perro y me estaba enseñando ese perro. Y verán que uno lo amarra, y yo imagino que el Señor es así con nosotros, ¿no? Con toda delicadeza y con todo amor, pues nos amarra, ¿verdad? Y vamos, y como no está acostumbrado, se pone rejego, ¿verdad? Vamos, no, ¿verdad? Y yo creo que así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros, pero en ese trato de amor, Él nos dice, vamos, hijo, todos los días Él tiene ese amor inagotable para nosotros. El Espíritu Santo es esa promesa del Padre de salvación para todos nosotros por medio de la fe. Es libertad y además que a través del Espíritu Santo la iglesia, nosotros, se va edificando, se va construyendo. Es a través del Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, la alabanza, como dijo Cristian en su momento, sería puro karaoke, ¿cierto? Los ministerios que cada uno de nosotros participa o ejecuta o lleva adelante, una reunión común y silvestre, nada más. Es a través del Espíritu Santo que vamos adelante y que las cosas se pueden hacer para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, ya no hay condenación para quienes, para aquellos que están unidos en Cristo Jesús. Y esa unión, amados y amadas, no tiene que verse solo como una par de horas que vengo a la iglesia, al culto, porque si sacamos cuentas de todo el tiempo que tenemos entre semana, 2 horas del montón de horas que tenemos por semana, ¿cuánto tiempo es? Digamos que no es ni un 1% de lo que le podemos dedicar al Señor o le estamos dedicando. Así que como cristianos, no solo decir yo soy cristiano y voy a un culto y ya salí de aquí y ya chao pescado. No, es que en ese diario vivir nosotros realmente con la ayuda del Espíritu Santo, porque es con Él, nosotros no podemos, ¿cierto? Es con la ayuda del Espíritu Santo que ese poder transformador se va viendo en nuestras vidas y ese antiguo Ismael, esa antigua persona va siendo transformada, pero es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Yo por más que quiera y trate, voy a fallar y he fallado, ¿sí? Pero es con la ayuda del Espíritu Santo donde se van viendo frutos diferentes en nuestra vida. Así que les pregunto, ¿hemos entristecido el Espíritu Santo? Cada uno examine su corazón a lo interno, muy posiblemente sí, y yo soy el primero. Vemos también que el Espíritu Santo en la palabra se ve en diferentes demostración como el agua, por ahí, de fuego, de aceite, de viento, de agua, de aceite, viento y fuego. Leo para ustedes Juan 7:37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu
que habrían de recibir más tarde los creyentes en Él. Entonces vemos cómo esa manifestación o ese simbolismo del Espíritu Santo reflejado en el agua, en el aceite, en el viento y en el fuego. Sabemos que hay dificultades por las cuales atravesamos. Somos frágiles. Escuchaba esa palabra de la fragilidad del ser humano. Y yo creo que todos hemos sido testigos en algún momento de esa fragilidad de la cual nosotros como seres humanos somos frágiles, vulnerables. Podemos estar saliendo de acá o yendo hacia nuestra casa, Dios quiera que no, pero podemos torcer el tobillo y ya no podemos hacer el quehacer. Somos tan frágiles que hasta no es en ese momento reconocemos que lo somos. Yo hace poco perdí a mi abuelita, hace unos meses atrás, y ese ha sido todo un proceso para mí, ¿saben? Ha sido muy duro. Ella para mí era como mi segunda mamá y aún todos los días la recuerdo con mucho cariño en mi corazón. Y en ese momento de dificultad, solo es el Señor quien lo ayuda a uno a salir adelante. Y así como hay pérdidas de personas, de dinero o temas de salud, recordemos que siempre está el Señor para reconfortarnos en medio de tanta cosa, ¿verdad? Vimos ahora recientemente el terremoto que sucedió en Rusia, temas de guerra, temas económicos. O sea, no vamos a estar en un lugar seguro en el mundo, solo en el Señor. En Él sí encontramos ese refugio, ese lugar cálido donde podemos decirle, Señor, heme acá, y Él no nos va a rechazar. Como ese Padre amoroso, que Él no tiene sobrinos, Él tiene hijos, ¿sí? Somos hijos de Dios y como hijos tenemos esa bendición de tener acceso a Él. Así como necesitamos de ir a la fuente para llenarnos, porque tenemos sed, pero esa sed no se llena o no se satisface con el agua, con esta botellita, ¿no? Esto es temporal, uno se toma esto y ya el vato tiene agua, oye, tienen sed, ustedes me entienden, está como echar. Tenemos sed al vato, pero de esa agua que promete el Señor, que si vamos a Él no vamos a tener sed, de esa sed interna. Sabemos que no hay nada en el mundo, mis amados y mis amadas, que pueda llenar ese vacío que tenemos. Ni pareja, ni dinero, ni trabajo, ni negocio, ni cosas materiales, ni tiliches, nada de eso va a llenar y va a satisfacer esa necesidad, esa sed que tenemos de Dios. Solo Dios a través de su Santo Espíritu. Ahora bien, ocupamos de esa agua para poder dar a otros que están sedientos y que no conocen el lugar, que no conocen el camino y van a otros lugares tal vez sedientos, tratando de satisfacer esa necesidad, esos vacíos, esos temores o esa sequedad que hay en su corazón, pero solo sabemos que Jesucristo es el único que nos puede dar de esa agua. ¿Por qué lo sientes? En Efesios 5, del 1 al 2, dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y usted dice, ¿podremos imitar al Señor nosotros? Yo no puedo. Pero si hay alguna cosa en la cual podemos imitarlo, es en el amor al prójimo, en el amor que cada uno de nosotros puede dar al prójimo. Cada uno de nosotros cuando entramos por estas puertas venimos cansados, agobiados, con N montón de situaciones que cada uno de ustedes sabe. Y qué bonito es encontrar un lugar en el cual nos sentamos apreciados, no juzgados, donde podamos ser consolados por el hermano también. Ese accionar, esa coinonía,
es a través del Espíritu Santo. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, uno ve a las personas y uno va a decir, ay no, ¿verdad? Va a ver qué hace con sus cosas. Es el Espíritu Santo que pone en cada uno de nosotros ese amor hacia el prójimo. Por eso ocupamos de Él todos los días ir a la fuente, amados y amadas. Ocupamos de Él, estar pegados a la fuente. Así que podemos imitar a Dios en ese amor al prójimo, en eso sí podemos hacerlo. Ahora, ¿estamos amando a nuestro prójimo realmente o más bien le estamos sacando el látigo para decir, no es que usted es A, B, C y le saca todo un montón de cuitas, como dice la pastora Rosy, y no tratamos al hermano con amor? ¿Nos estamos edificando de esa forma? Yo creo que no, ¿verdad? Tenemos que tener de ese amor, pero ocupamos estar pegado a la fuente de ese amor, ¿sí? Si no, por nosotros mismos, veamos cómo está el mundo, cómo se tratan entre las personas. No basta que encendamos el televisor, unos cuantos segundos, redes sociales, para arriba y para abajo, y ya ustedes saben cómo está el asunto, ¿verdad? Cosas positivas sí suceden, pero no se muestran ahí, ¿verdad? Pero por otro tema. Debemos ser sabios también en nuestra manera de vivir, diariamente, no solo cuando venimos acá los domingos o de mes en cuando, cierto tiempo. En nuestro diario de vida tenemos que ser sabios. En Efesios 5, del 15 al 16, dice, así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son buenos. Algunos dirían malísimos. Efectivamente, aquí nos está llamando a que tengamos cuidado, que veamos cómo estamos accionando nosotros en nuestro día a día, cuáles son nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, cómo tratamos al vecino, al hermano, cuáles son esas mañas, esos hábitos que teníamos antes y ver si el día de hoy quedan rasgos de ese viejo hombre, de ese viejo yo, el cual nos llama la palabra a despojarnos, a quitarnos, a sacudirnos de ese viejo hombre, de ese ropaje viejo. Ustedes saben lo bendecido que somos de estar acá, en medio de tanta cosa, tener la oportunidad de congregarnos y de venir acá a escuchar la palabra de Dios para que reconforte nuestra alma, para que nos hable, para que siga transformando nuestra vida, que esos cambios duelen, ay, 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 sí, esos cambios duelen, esa transformación duele. No nos gusta el cambio, ¿verdad? Pero vivimos en un constante cambio, aunque suene como extraño, pero lo más constante en la vida es el cambio, y Dios quiere que seamos cambiados, que nos dispongamos, que seamos humildes para reconocer que ocupamos de Él, no solo cada domingo, perdón que sea tan reiterativo en esto, sino que es de forma diaria que ocupamos de Él. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor, amados y amadas? Saben, esa llenura del Espíritu Santo se palpa en nuestro día a día, en la forma en la cual nosotros nos conducimos en la vida, en la forma en la cual tratamos al hermano y al vecino, y a los familiares y a los compañeros de trabajo. Esa llenura del Espíritu Santo se palpa, se muestra día a día. Si ven a un Ismael que antes se comportaba, que era grosero, que era tosco con los compañeros, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y Ismael sigue siendo igual, ¿ustedes qué van a creer? ¿Qué van a decir los compañeros? No, es que Ismael es igual. No se ve esa llenura del Espíritu Santo. Un corazón lleno de Dios lo alaba en todo momento. Estas otras afirmaciones que hemos venido aprendiendo desde acá, domingo a domingo.
un corazón lleno de Dios lo alaba en todo momento y circunstancia. No solo cuando sale el sol, que es más bonito, ¿cierto? Cuando todo está color de rosa. Qué lindo, ¿verdad? Es llegar y decirle, Dios, gracias, Padre, qué bueno que eres. Pero cuando el día está o no sale el sol, está frío, ahí es más complicado. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, ir a esa fuente y decir, Señor, gracias, a pesar de la situación, yo sé que tú estás obrando, que tú no me has soltado, aunque yo a veces me quiero soltar, pero tú no me sueltas, tú tienes cuidado de mí. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso implica que nos conduzcamos por el camino estrecho. Ese camino que es más angosto o muy angosto. Y cambiemos con ayuda del Espíritu Santo esa forma de vivir. Hay que decir no a muchas cosas, aunque la sociedad le diga que sí, nosotros debemos de ser y hacer como parte del sacrificio vivo, santo y agradable nuestro cuerpo, presentarnos delante de Dios. Y para eso no podemos solitos, ocupamos de esa llenura del Espíritu Santo para poder ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vemos que desde el Génesis hasta el bautismo del Señor Jesucristo, hasta el nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo ha estado presente. ¿Sí? No es que hasta el final, sino que desde el inicio del Génesis el Espíritu Santo ha estado y está con nosotros. Y Él nos ha hecho salvos por medio de esa intercesión en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hoy en día crecer en comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para tener comunicación? Cuando ustedes se comunican entre los matrimonios, entre las parejas o entre las personas, ocupan hablar, ¿verdad? Ocupan estar interactuando. No se puede decir, yo tengo comunión con Miguel y ni le abro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos al día de hoy crecer en esa comunión con el Espíritu Santo? Dice que nosotros como discípulos necesitamos poder, pero poder del Espíritu Santo para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha hecho grandes cosas en nuestras vidas? Ustedes se ven al día de hoy y dicen, mira, cómo el Señor me ha venido cambiando. Algunos van a un ritmo, otros van a otro ritmo, no importa. Porque cada uno tiene su proceso. Dios es de procesos, Dios trabaja con nosotros mediante procesos. Así que qué bueno si el hermano va más adelante, pero yo estoy librando mi propia batalla. Cada uno sabe cuáles son sus cosas y el Señor cómo lo está transformando. Así que necesitamos de ese poder del Espíritu Santo para dar testimonio a los demás de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Necesitamos del Santo Espíritu para mostrar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De lo contrario, va a costar. Ocupamos del Espíritu Santo para que demos testimonio a los demás de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En Juan 14:16, leo para ustedes, dice que, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Sí? No dice, ay, de vez en cuando se acuerde de mí o cuando se porte bien, nada más. No, Él dice que ese consolador, ese paracleto, el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña de forma diaria, desde que nos levantamos hasta que anochece y nos dormimos. Él está con nosotros, Él no nos abandona.
Yo no sé, pero para mí eso me trae consuelo, fortaleza. Si no fuera por Él, de verdad, ¿qué sería de nosotros sin saber estas verdades? Así que somos tan privilegiados de estar acá escuchando la palabra del Señor, estas verdades para nuestra vida. El Espíritu Santo, no es que hay algunos que el Espíritu Santo haya hecho distinción. Es que los que tienen más plata, digamos, este bloque, están papudos. Entonces a esos que están papudos, yo les voy a dar más llenura y solo a estos voy a hacer sus manifestaciones. Y estos, no, estos no. Esos que son feos, no, para nada. El Señor no hace acepción. El Señor nos ama a todos y a todas, sin importar billetera, sin importar colores, estatus, profesiones, nada. Al Señor no le interesa eso. El Señor no tiene un trato como la sociedad lo hace. La sociedad sí hace ese tipo de distinciones, ¿cierto? Pero el Señor no. El Señor no, y tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué nos une a nosotros como cuerpo? La oración a Jesús. ¿Y qué maravillas ha hecho Dios en nuestra vida? Si nos sentamos acá, yo le doy papel y lápiz, ocupamos más de una hora, cuidándose todo el día para ver las maravillas que el Señor está haciendo en sus vidas, en sus familias. Cómo era antes y cómo el Señor está transformando sus corazones. Así que parte de esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas viene a atender necesidades de los hermanos. Vemos cómo en la palabra de Dios, cuando había esa manifestación de Dios y ese poder, era reflejado o era palpable a través de milagros que podían hacer los discípulos. Sanidad de enfermedades físicas, enfermedades sociales, que hoy en día nuestra sociedad está enferma, ¿cierto? De esos milagros también que mediante el Espíritu Santo, mediante ese poder, los discípulos actuaban y eran respaldados por el Señor. Así que hoy en día nosotros podemos también atender esas necesidades. Sin necesidad de que veamos esos milagros, podemos, con lo que tengamos en casa, o un mensaje: mira, ¿cómo estás? Hola, mire, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no sé de ti. Ese amor al prójimo, amados y amadas, no ocupa dinero. En la mayoría de los casos, podemos dar de lo que tenemos, con una bolsa de frijoles, de arroz, con un abrazo, con un mensaje, con una llamada. Todos tenemos teléfono, ¿verdad? Ahora todos tenemos teléfono y lo que menos hacemos es comunicarnos. Como iglesia debemos edificar el cuerpo con la ayuda del Espíritu. Solos no vamos a poder. Ocupamos del Señor también para librar batallas. Así como el Señor venció a Satanás, nosotros tenemos que hoy en día estar bregando, ¿sí? Estar luchando, y para eso tenemos la palabra del Señor. Tenemos que ser llenos, tenemos que estar leyendo, nutriendo nuestra mente de la palabra. Si le metemos basura a la mente, adivinen qué va a salir. Basura. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos leyendo la palabra? El Señor nos habla a través de la palabra. Muchas veces decimos: Dios, háblame, y pasa el tiempo. Yo, qué raro que el Señor no me habla, y la palabra, sí, ahí está, llevando polvo, está guardada. Necesitamos enfrentar también, mediante la llenura del Espíritu Santo, a Satanás, con la predicación de la palabra y con oración. Y ocupamos también expandir el Evangelio. Al recibir de ese amor, como lo afirmábamos ahora, al recibir ese amor de Dios para con nosotros, no es que ya sí, el Señor me salvó y qué bonito y ya. No, eso es para compartirlo con las otras personas que no han conocido al Señor. Y el Señor hará
y hará su obra en cada uno de ellos. Nuestra misión es poner la semilla, llevar el mensaje a cada uno de ellos. Y el Señor actuará en la medida, en la forma, en el cuando Él quiera, ¿sí? Pero nosotros como enviados necesitamos hacer la labor que se nos ha encomendado. Así que, mis amados, esta era la introducción, no importa. Debemos de vivir para la gloria de Dios, para glorificar su santo y precioso nombre. Hay que decir que no a muchas cosas, y eso es parte de esa vida que agrade al Señor, que es difícil, que es ir por el camino estrecho, angosto. No es como el otro, ¿verdad? Que es así ancho y donde la mayoría de la gente pues, o se hace más fácil andar, ¿verdad? Por esta vida. Pero el Señor quiere que vayamos por acá sabiendo que la promesa de lo que vendrá es glorioso para nosotros. Así que la esencia de la obra del Espíritu Santo está en unirnos con Cristo. Estamos unidos a Cristo, amén. ¿Sí? En Efesios 2:6, perdón que vaya tan rápido, es que por el tiempo y ustedes van anotando ahí sus versículos y demás, y ahí tienen también pues la grabación. En Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, es decir, estábamos muertos, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vean qué maravilla. ¿Cómo estábamos? ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos trajo y nos levantó. Si no fuera por Él, estaríamos igual, estaríamos para el tigre. Tenemos esperanza de gloria. En Efesios 1:18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Amados y amadas, tenemos esperanza, ¿sí? Tenemos una esperanza de gloria. Esa esperanza que el Señor nos ha dado y por lo cual les decía, somos tan bendecidos, vean, tenemos esperanza en medio de tanta cosa. Acá el Señor nos ha dado esa esperanza para que podamos llevarla a otras personas. La esperanza y la anticipación segura del gozoso y gozosa del triunfo venidero de los propósitos de Dios y la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza de que habrá un mejor mañana con el Señor. ¿Eso no nos alegra? No. No, de verdad, tiene que alegrarnos de saber que hay esperanza, de que el dolor que estamos pasando acá, el Señor dijo que tenemos aflicción, ¿cierto? No vamos a estar en una burbuja, que vamos a tener aflicción, y en medio de eso el Señor está con nosotros. Él envió al Espíritu Santo para que estemos confiados, tengamos ese refugio, seamos llenos, esa llenura del Espíritu Santo, para poder afrontar las situaciones de la vida. Sin Él es aún más difícil. En Colosenses 1, 26-27, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se han manifestado sus santos, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. Esa riqueza es Cristo, amados. Y esa riqueza en nosotros nos da una esperanza de gloria. A estos, repito, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio que se tenía tiempo atrás a las naciones, que es Cristo. Cristo, estamos unidos a Cristo, ¿sí? Y esa esperanza de gloria. En Tito 2:13
Dice que mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vuelvo a leer por si alguno no lo entendió de primera mano. Dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya fuimos rescatados, fuimos liberados y estamos esperando ese segundo momento de estar con el Señor, Jesucristo. Esa esperanza de un mejor mañana con el Señor, donde ya no habrá más llanto. En Tito 3, de 5 a 7 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, su infinita y gran misericordia para con nosotros. No nos salvó porque, es que yo ayudaba al vecino, o yo era muy buen hijo, o yo no decía malas palabras, o yo no tenía más pensamiento. No es por nada de eso, no es por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, amados, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir vida eterna. Tenemos esa esperanza de recibir vida eterna, de que hay un mañana o un después, luego de que partamos de este plano, y es con el Señor. Si no, iríamos para otro lado, ¿sí? Ustedes saben a dónde es. Entonces, ¿cuántos de ustedes de verdad recordamos eso? Porque tal vez se puede ver muy rutinario, sí, hay que leer la palabra, sí, hay que orar, ¿verdad? Hay que venir al culto. Pero muchas veces olvidamos estas cosas, ¿saben? De que lo que estamos viviendo es temporal, es pasajero. Quisiéramos que sea más corto a veces, ¿verdad? Como que ya se cabe tanta cosa. Pero es parte del caminar y saber que tenemos, que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros para poder sobrellevar, aligerar un poquito más la carga, por decirlo de alguna forma. No sé si me voy a entender. En 1 de Pedro 1, 3, 4, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Aunque estemos en este cuerpecito que día con día se va poniendo más grande, ya van saliendo canas y arrugas, de verdad, el Señor nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, amados y amadas, y recibamos una herencia indestructible. Si alguien llega y le hereda un carro, ese carro con el tiempo se va poniendo feo, hay que meterle plata. Pero esa herencia que nos está dejando Dios es indestructible. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Esa esperanza y esa herencia que tenemos es indestructible. No se la come ni la polilla, ni nada de eso. Es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Dígame, para mí, sí, para mí. De verdad, haga este ejercicio y diga, eso es para mí. Yo no sé el hermano, pero eso es para mí. Si el hermano está en otras, eso es cosa de ellos, pero eso es personal, amados. Eso es personal. Cada uno de nosotros tiene que velar y estar pendiente de que esa comunión con el Señor siga creciendo día con día. Si el hermano no quiere ir, usted póngase las pilas, lo invita, y si todo, a pesar de eso no quiere, usted siga adelante. Usted, ¿sí?
Siga adelante, diga, eso es para mí. Aunque las cosas se pongan duras, se pongan complicadas, hay que seguir adelante. Los tiempos no son fáciles. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. Pero cuando las cosas se ponen complicadas es porque hay una recompensa después, ¿cierto? El Espíritu Santo es la vida del reino de Dios ya presente, pero la plenitud del reino se experimentará en el futuro cuando regrese el Señor. Por tanto, el Espíritu Santo es la primera cuota, por decirlo de alguna forma, o pago inicial de esa herencia total. Es como una probadita, por decirlo de alguna forma, que el Señor nos está dando, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero después vamos a continuar manifestando, más bien gozando de esa herencia del Señor. Él es la herencia que comenzó en la tierra, que como fruto básico de su presencia nos brinda una seguridad de esa esperanza de gloria. Hoy había que traer, se me olvidó decirles, había que traer Biblia, como dice Cristian, y que eso va a sonar. No, pero esta es la grabación, porque estoy diciendo varios versículos para que ustedes, con un cafecito en la tarde, puedan ahí, papel y lápiz, apuntar. Segunda de Corintios 1:22, mejor dicho, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ustedes han visto como cuando marcan el ganado, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Así estamos nosotros, pero con el Espíritu Santo. De una forma metafórica, ¿verdad? Guardando las distancias y demás. Por supuesto. Somos sellados como propiedad de Dios y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Además de esa salvación o de esa promesa de un mejor mañana, tenemos la seguridad de la salvación. Tenemos salvación. Y así, yo tengo salvación. Yo creo que solo como los de acá, pero no importa. Tenemos salvación, amados. Qué mejor regalo. De verdad. Meditemos en eso. A veces leemos, como dice Cris, leemos la palabra como muy rápido y no vemos las perlas que el Señor nos está dando y están disponibles para nosotros. Depende de cada uno de ustedes, de nosotros, que las tomemos. Digamos, sí, mira, el Señor, eso es para mí. En primera de Juan 3:24 dice que el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios está en él. Pero para llegar a eso hay que permanecer, ¿sí?, en los mandamientos del Señor. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a hacer algo que no es correcto, hay algo que nos inquieta, que anteriormente, antes de que el Señor nos rescatara, lo hacíamos a la libre y no había nada que nos inquietara, que nos molestara, porque éramos del diablo. Estábamos y hacíamos el pecado, ¿verdad?, a diestra y siniestra, pero ahora que el Señor ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, cuando vamos a hacer algo que no es correcto, hay algo que nos inquieta, ¿cierto? A las otras personas que no tienen del Espíritu, eso no les sucede. Ahí está el Espíritu actuando en nuestra vida. En Efesios 1:13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo oyeron, fueron marcados con el sello, que ese sello es el Espíritu Santo que Él ha prometido. Para recalcar que somos sellados y que eso es la garantía de que somos propiedad de Dios. Y ya para finalizar,
Vamos a concluir con 3 puntos importantes. Es el Espíritu Santo quien nos capacita como creyentes para vivir una vida santa, permitiéndonos decir no al pecado y odiarlo, aunque la perfección total en esta vida sea un ideal inalcanzable. Vuelvo y repito. Es el Espíritu Santo, amados, quien nos capacita para que vivamos una vida santa, porque Él nos va a permitir y a dar la fuerza para decir no a aquello que no debemos hacer. Decir no al pecado y odiarlo. Punto número 2. El Espíritu Santo es ese consolador, esa ayuda, ese soporte que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo nos guía en la verdad y nos acompaña, calmando nuestros temores y llenándonos de esperanza. Número 3, a través del Espíritu los creyentes son fortalecidos en su ser interior, permitiéndonos comprender el amor de Cristo y ser llenos de toda la plenitud de Dios. En resumen, sin el Espíritu, amados, no podemos hacer la obra del Señor y no hay transformación en nuestras vidas, esa transformación genuina de parte de Dios que quiere para cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos, pongámonos de pie y cerremos nuestros ojos para finalizar este tiempo dándole gracias